Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. Vamos a tocar un tema muy importante de reflexión acerca de lo que es el poder de la restitución. Pues que en la vida de nosotros como creyentes se van desarrollando ciertas situaciones adversas. Quizás nosotros estamos pasando por situaciones muy duras financieras, de crisis emocionales, crisis personales, crisis a nivel familiar, crisis de manera muy personal, pero Dios nos ha prometido en su palabra bendiciones hermosas y que cada una de ellas nosotros debemos soltarla y estaremos dispuestos a ser bendecidos por el Señor. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón y sobre todo también llegar a un arrepentimiento sincero y verdadero y poder cerrar toda puerta a toda condición de pecado que more en nosotros. Pues tenemos variaciones diferentes, índices diferentes, por qué nosotros pasamos situaciones realmente injustas, ¿verdad? A veces nos despojan de nuestro trabajo, de un lugar donde nosotros estamos viviendo de una manera muy cruel e injusta. A veces tenemos pérdidas financieras, pérdidas de todo tipo. Pero Dios jamás nos ha dejado. Aunque pasemos situaciones muy difíciles, el Señor nos ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Dios nos ha prometido también el lineamiento de lo que es el poder de la restitución. Y es un término bíblico, ¿verdad? Del griego, que es apostakalazo. ¿Y qué significa? Que es una condición de un modo de que nosotros tenemos que llegar a una condición donde nosotros primero nos encontrábamos. El Señor nos va a devolver todo aquello que hemos perdido, todo aquello que nos han perjudicado y nos han dañado a nuestra imagen, a nuestra integridad como persona. Al restituirnos pues lo que nos han quitado, nos han dañado, quizás puede ser el respeto, el amor, el aprecio, quizás han dañado nuestra imagen como testimonio fiel y vivo de que somos creyentes o siervos del Dios Altísimo. Pero todo aquello, dice el Señor, que no nos impacientemos por las cosas que hacen las personas que no tienen esa conciencia de que tienen que tener el amor y el respeto hacia los demás. Entonces se nos priva de aquella bendición, se nos despoja y se nos hace daño de cualquier manera, pero el Señor nos dice en su palabra: yo nunca te he dejado, nunca te he desamparado, yo te voy a devolver todo lo que otros te han quitado. Y qué hermoso cuando Dios nos da esa promesa tan maravillosa. Y también podemos encontrarlo que en el libro de Lucas capítulo 19, vayan al libro de Lucas capítulo 19, donde Zaqueo tiene un arrepentimiento sincero con el Señor Jesucristo. Y vemos que ese milagro se da en Jericó, una aldea donde Jesús frecuentemente iba a predicar la palabra de nuestro Dios. Y se encuentra justamente con este cobrador de impuestos. Este hombre pues tenía en su vida muchos aspectos negativos y era mal visto por la sociedad de los judíos, puesto que trabajaba con el imperio de Roma cobrando impuestos, y era despreciado y mal visto y tachado como un pecador, porque perjudicaba la economía de sus propios conciudadanos. Entonces, cuando él comienza a tener un encuentro poderoso con Jesucristo, el Hijo de Dios, comienza a tener un arrepentimiento sincero y verdadero. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, que tengamos ese arrepentimiento sincero y verdadero, para que Dios comience a hacer las otras cosas que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Entonces comenzó Zaqueo a cerrar esa puerta que él había abierto, esa puerta que había abierto al hurto, al prejuicio, al daño, al despojo, porque él despojó a muchos conciudadanos. Él afectó la economía de sus propios coterráneos y afectó la economía de mucha gente que lo consideraba a él.
Pero justamente allí ocurre el milagro. Cuando el Señor posa en su casa y estaba quizás tomando un té, un café, no sé qué estaban tomando, pero justamente Zaqueo se pone de pie. Y movido por el Espíritu de Dios en su conciencia, le dice al Señor: Señor, ya no soporto más. Todo lo que yo he venido defraudando, todo lo que yo he venido perjudicándole a muchos conciudadanos de mi nación, yo he venido haciendo mucho daño. Y le dijo: Señor, ahora que te conozco, ahora que tengo identidad de hijo de reino, ahora que he experimentado ese amor poderoso tuyo en mi vida y que tú te acercaste a mí, tú me has restituido ese amor que yo no tenía, que solamente yo sentía desprecio de mis conciudadanos, sentía desprecio y que me dañaban también mi imagen. Señor, ahora yo quiero restituir. ¿Y cómo lo hizo Zaqueo? En primer lugar le dijo al Señor Jesús: le daré a los pobres de mi nación. Qué lindo y extraordinario, porque estaba ajustándose a la ley de la liberalidad. ¿Qué era la ley de la liberalidad? Era que cuando nosotros teníamos lo suficiente para nosotros teníamos que aprender a darle a aquellos que no tienen. Eso regía en las leyes del judaísmo, por decir, en la constitución de nuestra república. Entonces, cuando ellos tenían lo suficientemente para ellos tenían que aprender a acogerse a esta ley y acogerse a la ley de la liberalidad, que era atender a los más necesitados y darle a los más pobres y a los que no tenían nada. Entonces Zaqueo estaba acogiéndose a aquello. Comenzó el Señor a tocar su corazón de tal manera que él sintió también el afecto ya por otras personas, porque antes solamente vivía para sí mismo. Y qué terrible que en la vida de un creyente solamente aprendamos a vivir para nosotros mismos, egoístamente. Tenemos que sacar eso de nuestra vida, de nuestro corazón, despojarnos del egoísmo. Y otra cosa muy importante, allí es donde el Señor hizo más el milagro en la vida de Zaqueo. Comenzó a decirle: Señor, y voy a restituir, voy a devolver 4 veces más a todo aquel que yo he perjudicado. Bendita sea la gloria de Dios. Esto también estaba en las leyes de los judíos. El poder de la restitución venía desde el Antiguo Testamento. Y vemos que el Señor marcó también esa ruta para nosotros como hijos de Dios, porque el Señor también nos marcó con el poder de la restitución. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos en reponer todo lo quitado, todo lo dañado, todo lo que hemos perjudicado a otro, todo lo que nosotros hemos hecho y hemos despojado a otros. Como ejemplo, cuando un padre abandona a su esposa, a sus hijos, no simplemente se va de la casa y la mujer dice: bueno, ¿yo cómo voy a hacer con mis hijos? No, eso él los está exponiendo a sus hijos a la vergüenza, a la soledad y hasta el despojo financiero. Entonces, así mismo, cuando el Señor viene a nosotros, nos los devuelve la dignidad, el amor, el respeto, el aprecio, la lealtad para otros. Ya tenemos que sembrar eso. No podemos andar quitando el amor y la lealtad hacia los demás. Tenemos más bien que sembrarlo, porque ya conocemos a Dios. Ya conocemos el amor de Dios, que ha sido incondicional para nosotros. Y el Señor nos amó. Dice la Biblia que Él nos amó primero, antes que nosotros le amemos a Dios. Él nos restituyó primero. Aleluya, con su amor, su gracia incondicional. Entonces ahora vamos a aprender a dar nosotros. Y qué lindo y maravilloso que Zaqueo entendió esto. Los lineamientos del reino, que es el poder de la restitución.
Él comenzó a reparar daños y prejuicios que había hecho sobre otro. Comenzó a sentir el amor de la liberalidad en su corazón. Y eso es que el Padre va a hacer exactamente con nosotros. Que podamos sentir la necesidad que tienen los demás. Que podamos sentir el aprecio, el amor, el respeto que otros necesitan. Y que nosotros se los podemos dar. Y que nosotros podemos también exponer aquello que el Señor nos ha dado primero a nosotros. Porque nadie puede dar de lo que no ha recibido y de lo que tiene. Entonces, que este milagro del poder de la liberalidad y de la restitución comience a nacer en nuestros corazones. Porque recuerden que Jesús nos amó primero, por eso le amamos a Él. Y entonces cuando nosotros hemos afectado a otras personas, hemos hablado de otras personas, hemos desgarrado a otras personas en sus corazones, nosotros tenemos que tener el sentido del amor al prójimo y del poder de la restitución sobre ellos. Amarlos, volverlos a respetar, volverlos a bendecir. Y si nosotros hemos defraudado injustamente, financieramente a alguien, pues debemos restituirlo también. Que el Señor, todo lo que nosotros sembremos, el Señor sin lugar a dudas nos lo va a devolver. Y multiplicado, dice la Biblia. No tengamos miedo, amado hermano. No tengamos miedo, amado creyente. Todo lo que nosotros vamos a sembrando en esta vida, amor, respeto, sinceridad, lealtad, compañerismo, el Señor nos lo va a devolver. Y que Dios Todopoderoso restituya en tu vida todo lo que el enemigo un día te robó, todo lo que un día te quitó. Tu trabajo, tu finanza, tu hogar, tu compañero, tu compañera, tus hijos. Dios va a hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a permanecer junto a Él. Y Dios es fiel en todo lo que hace. Jesús es fiel con sus hijos. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Recuerden, desaten el poder de la liberalidad y el poder de la restitución, que también les será devuelto por el cielo y por su prójimo. Que el Señor les bendiga.